Bueno, entonces como les decía, hoy vamos a continuar viendo algunos temas de la óptica geométrica, ¿cierto? Vimos la clase pasada, la reflexión, vimos algunos ejercicios de reflexión. Entonces, ¿cómo van a ser los ejercicios así básicos? Van a ser que ustedes van a tener que hallar determinado ángulo que le den, ¿listo? En este caso pues era alfa y por acá estaba alfa también, ¿listo? Les voy a mostrar, vamos a hacerlo. Y también quiero, por acá, espérenme, acá. Quiero informarles que no, creo que no se alcanzó a subir porque no tenía internet, pero en esta tarde les va a llegar la actividad número 1, que es, pues con base a esa actividad va a ser la evaluación, así que van a aparecer todas las cosas que hemos visto, así que pues la idea es que la puedan hacer y cualquier duda pues me informan ahí en la clase, ¿listo? Entonces recuerden cómo se hacía esto, ¿no? Primero lo que dijimos fue que voy a hacerles estos dos ejemplos y continuamos con el tema de espejos, ¿listo? Entonces habíamos dicho en la clase pasada que por acá el ángulo completo era de 180 grados, ¿cierto? Y que si este pedacito valía 160, entonces que este pedacito más este pedacito nos tenían que sumar 20, ¿cierto que así? Si dividimos 20 entre 2, pues esto nos da 10 y esto nos da 10 grados, ¿listo? También, entonces, ¿cómo hallamos esta partecita? Pues también dijimos que acá se podía formar un paralelogramo, ¿cierto? Vamos que por acá. Que este ángulo va a ser de 60 por propiedades, de 60 grados. Entonces, dijimos que al sumar este más este, al sumar 60 más 60 más estos dos nos deberían dar 360 grados, ¿cierto? Entonces simplemente ustedes lo pueden hacer así, 360 menos 60 y 60 serían 120, ¿eso cuánto nos da? Estoy haciendo un repaso acá rápido de lo que vimos en la clase pasada. ¿Cuánto nos da eso? 240. Gracias, 240. Quiere decir que al sumar este ángulo rojo y este de acá me tiene que dar 240, ¿cierto? Y como ellos dos son iguales, pues simplemente yo lo divido en 2 y esto vale 120, ¿listo? Acá 120 y por acá 120, ¿listo? Entonces ya, tenemos que esto vale 10, esto vale 120, o sea que ¿cuánto tiene que medir este pedacito? ¿Alguien? ¿Cualquiera? 10. 10. Ok, mire, esta suma de este ángulo, ángulo y este ángulo tiene que sumar 180, ¿cierto? Y si yo tengo 120 más 10, 130, ¿cuánto le falta para 180? Pues 50, ¿sí? Esas son propiedades de los triángulos. Y por ley de la reflexión sabemos que esto también es 50 grados, ¿listo? 50. Ahora, 50 más 60 da 110 y ¿cuánto nos falta por acá? Darían 70, ¿cierto? Y este pedacito claramente por ley también de la reflexión sabemos que vale 70 grados. Es decir, ¿cuánto vale este pedacito? ¿Ya lo hicieron? 40, pro. 40. Bien, Brenda. Entonces 70 y 70 serían 140, a 180 serían 40, ¿listo? Entonces este lo pueden hacer ahí para que practiquen, es todavía más fácil. Esto vale 30, esto vale, ¿cuánto le falta para 180? Serían 130 y miran este pedacito, ¿cuánto vale? Y sería igual a este. El que les puse en la tareita y va probablemente muy parecido al de la evaluación es este de por acá, mírenlo. Es sencillo, pero también hay que tener pues en cuenta todas las cositas, ¿listo? Entonces, miren acá, este vale 50, claramente este también va a valer 50. Ya cuando tengan este de por acá, ¿cierto? Encuentran este ángulo de acá, ¿cierto que sí? Listo, ahora ¿qué pueden hacer? Este, como le están pidiendo beta, mírenlo por acá, como le están pidiendo beta, entonces usted lo que va a hacer es encontrar los ángulos internos de ese triángulo, es decir, este, que es fácil también de hallar, este, que cuando tengan este, y pues es mucho más fácil, y luego hallan este. Y claramente yo le voy a poner, por ejemplo, alfa, ¿sí? Y claramente alfa va a ser igual a beta. ¿Listo? ¿Sí quedó entendido cómo van a hallar ese de la tarea? Es este mismo ejercicio. Entonces, el primer paso es mirar que esto sea 50. El segundo paso, espérenme, es determinar este ángulo que yo les puse por acá. Y ya, luego pueden encontrar los ángulos internos y con base a eso encuentran beta. Es muy sencillito.
pero pues ahí para que practiquen eso. Y este último también, lo mismo. Solamente la diferencia es que ya no estamos hablando de la suma interna la suma de los ángulos internos de un triángulo, sino de un cuadrilátero, ¿cierto? En este caso ya sabemos que la suma de todo cuadrilátero pues es 360 grados. Entonces lo mismo, encuentran este y con base a esos ya miran cuánto da este. ¿Listo? Es fácil, sí, no es difícil, pero ahí lo van haciendo paso a paso y verán que los resultados les van saliendo súper fácil. Recuerden que es de 90 grados. ¿Listo? Esto es como una clavecita ahí para que ustedes lo puedan hacer. Esto es de 90 grados y listo. ¿Dudas hay con cómo lo pueden hacer? Ya quedó clara como obviamente no les voy a decir toda la solución porque es una tarea, pero ya les dije como las ideas de cómo lo pueden hacer. ¿Listo? ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí o ya quedó claro eso? O sea que la última asignación que nos dejó es la tarea, pues la que nos dio. No sé si ya se les subió a Classroom, pero es una tarea aparte. Están esos 2 ejercicios y otras cositas. No es esta, no sé si ya les digo, se llama actividad 1. No es que como les dije que tenía problemas con el internet, entonces yo la subí, pero se quedó ahí como cargando, no supe si entró. Entonces algo así puede salir en la evaluación, ¿sí? Entonces para que ahí tengan en cuenta, ¿listo? Bien, ¿todos les quedó claro o necesitan que les explique de pronto algo más sobre esto? Profe, ¿Claro? La tarea sí está, se llama actividad 1. Bueno, entonces ya, gracias Abner, ya está la tarea y es sobre todo los temas que hemos visto hasta el momento, ¿listo? Bueno, creo que nadie más tiene dudas porque no me dijeron nada, entonces vamos a continuar por acá con eso que hablábamos, ¿listo? Unos ejercicios de reflexión puede ser eso, entonces vamos a ver qué tipos de reflexiones hay. Resulta que existen 2 tipos, ¿listo? Una, cuando la luz los rayos de luz chocan con superficies totalmente lisas, ¿cierto? Esto lo llamamos reflexión especular o regular. ¿Listo? ¿Qué simplemente nos quiere decir todo esto que dice acá? Es cuando los rayos del espejo, en su mayoría, las superficies son duras y pulidas, es decir, digámoslo así, liso, ¿cierto? Es decir, cuando todos los rayos choquen contra él, van a ser todos paralelos, se van a reflejar con el ángulo igual, todos ya sabemos. Si son paralelos todos, van a reflejarse con el ángulo igual y listo, ¿cierto? Eso nos va a causar que haya, como en el caso de los espejos, ¿sí? Que haya una reflexión de la imagen que estamos viendo, ¿listo? Y esos ángulos con los que se van a chocar van a tener siempre la misma dirección. El otro tipo de reflexión es cuando, por el contrario, ya no son superficies lisas totalmente, sino que son superficies rugosas, digámosle así. Entonces, si miran ahí la imagen, cuando la luz o los rayos de luz choquen contra esa superficie, por la manera como está hecha, los rayos no van a cumplir con la propiedad que vimos de que los ángulos van a ser exactamente iguales. No, porque ahí es otro tipo de reflexión. ¿Listo? Se llama reflexión difusa. Es cuando el rayo incidente, de tal forma que un rayo incidente es reflejado en muchos ángulos, en lugar de únicamente un solo ángulo. Entonces, ¿qué pasa? El rayo incidente choca, pero debido a que la superficie es rugosa, es decir, tiene diferentes texturas, entonces uno se va a ir para un lado, otro se va a ir para el otro, así. Entonces, lo que va a causar es que no haya una reflexión de la imagen, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta estos 2 tipos de reflexiones, les voy a colocar la primera. No sé si alcanzaron a copiar la primera. ¿No? ¿O sí? Chicos, ¿no? No, profe. Sí, ya. No me poner un poquitico más lento. Sí. Yo estoy hablando muy rápido. Bueno, voy a volver a repetir mientras ustedes copian. Entonces dijimos que, bueno, la clase pasada vimos que la reflexión que era, que bueno, ya vamos a ver la luz como una onda, mientras ustedes copian yo les voy contando, sino que vamos a ver la luz como un rayo, ¿cierto? Porque estamos hablando de óptica geométrica. Teniendo en cuenta que es un rayo, entonces dijimos que una vez choca con una superficie, esta lo que va a hacer es que se va a reflejar, ¿cierto? Que va a hacer que el rayo llegue y choque y cambie de dirección, ¿cierto que sí? También vimos, entonces empezamos a ver ahorita que existen 2 tipos de reflexión. Una es la reflexión, por acá no le puse nombre, no, acá está, la reflexión especular. ¿Cuándo ocurre esa reflexión especular? Cuando el rayo de luz choca con una superficie lisa, digámosle así, una superficie pulida, totalmente lisa, y lo que va a hacer es que se va a reflejar la imagen que nosotros tenemos. Digamos, por ejemplo, vamos a entrar a ver espejos.
¿cierto? Entonces los espejos, cuando son superficies netamente lisas y pulidas, entonces a su vez que se refleja va a formar una imagen detrás, ¿sí? También pensemos en el agua. El reflejo del agua lo que hace es también comportarse como un espejo, ¿cierto? Toda la luz, como es liso, ¿sí? Cuando está estática es lisa, entonces ¿qué pasa? La luz llega y se refleja y por eso es que forma la imagen, ¿cierto? Entonces me avisan cuando ya copian eso y les voy a hablar ahorita de la otra. El otro tipo de reflexión, que sería la reflexión difusa. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Claro, los rayos de luz son los mismos, pero lo que va a cambiar ahora es la superficie con la que va a chocar. Ya no va a ser una superficie lisa y pulida, sino que va a ser una superficie, por decirlo así, rugosa, ¿cierto? ¿Qué pasa en este caso? Que una vez el rayo choca contra esa, a la superficie ser rugosa, lo que va a pasar es que no nos va a tener en cuenta esa ley de la reflexión que vimos la clase pasada, ¿cierto? Lo que va a hacer es empezar la luz a formar rayos en diferentes direcciones y no van a ser paralelos entre sí, ¿listo? Como pueden ver ahí en la figurita que está abajo, que los rayos verde, naranja, azul, amarillo y rojo, listo, ellos empiezan siendo paralelos. Una vez llegan a esa superficie, lo que hacen es empezar a chocar con sus diferentes formas y los ángulos empiezan a ser totalmente distintos. ¿Listo? Entonces les voy a dejar el tiempo para que copien. Listo. Entonces vamos a seguir. Teniendo en cuenta esto, de que existen diferentes tipos de reflexiones, entonces yo les decía, el espejo es un ejemplo de una reflexión especular, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es una superficie lisa y pulida, la cual lo que hace que la luz, cuando pasa por ella, choque y nos tenga la ley de la reflexión. ¿Listo? Acá les puse el ejemplo, ¿sí? De la reflexión especular. ¿Qué pasa? Entonces viene la luz en rayos paralelos y van a formar ángulos iguales, todas ellas, y van a reflejarse, ¿cierto? Dependiendo de cada punto, ¿no? Eso depende. Entonces, bueno, eso ya lo tenían copiado, entonces no es necesario que lo copien. ¿Listo? Simplemente es como para aclarar que en el fenómeno del espejo, simplemente los rayos son la reflexión es especular, ¿listo? Es decir, cuando apenas choca se forma un ángulo igual en los dos lados, ¿listo? Entonces de acá podemos sacar algunas conclusiones, no es necesario que las copien, simplemente las vamos a mencionar, ¿listo? Espérenme que alguien tiene acá el micrófono encendido, ya. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Dice que para la persona que está enfrente del espejo, ¿cierto? La luz percibida parece venir del interior del espejo, por lo que en esta región en la que el observador percibe la imagen. A esta imagen que se va a formar en el espejo la llamamos imagen virtual, ¿listo? Siempre que hablemos de imagen virtual va a ser la imagen que se forma en el espejo. La imagen real es la imagen pues de lo que se está reflejando, ¿listo? No es necesario que lo copien todo, repito, simplemente pueden copiar así como la idea. Imagen virtual, la reflexión o la figura que se forma en el espejo. Imagen real, pues lo que se está reflejando. En este caso, pues sería la señora, ¿cierto? Dado que se origina en un punto que no es la fuente luminosa. Claro, el espejo no es la fuente luminosa viene de afuera, choca con el espejo y se devuelve con el mismo ángulo, ¿listo? Ahorita vamos a ver qué aspectos hay que tener en cuenta, ¿sí? Entonces, no tienen que copiarlo todo, repito, solamente como ideas. La distancia a la que parece formarse la imagen en el espejo, que la llamamos de 1, es igual a la distancia de separación entre el objeto y la superficie del objeto. ¿Qué quiere decir todo esto? Miren acá esta imagen que yo les puse. Resulta que por acá, cuando un objeto se está reflejando con un espejo, en un espejo, la distancia de separación entre el espejo y el objeto va a ser la misma en cuanto a la imagen virtual del espejo y la imagen que se está formando, ¿cierto que sí? Esas distancias van a ser exactamente iguales. No tiene que copiar esto, repito, solo estoy dando como ideas y ahorita miramos qué pasa, ¿listo? La imagen observada H1 tiene el mismo tamaño del objeto real H0. Entonces miremos acá, este objeto mide H0 de altura y en la imagen se va a proyectar también con, esto lo llamaron H1, pero sería exactamente la misma altura, ¿listo? Entonces, claro, ustedes se miran a un espejo y tienen la misma altura que ustedes tienen, ¿verdad? La imagen se ve con la misma altura. O sea, las dimensiones se siguen conservando. Miremos acá, la cuarta conclusión que tenemos es que
¿qué pasa? La imagen producida está invertida lateralmente. Esto quiere decir que aquello que esté a la derecha del objeto se verá reflejado a la izquierda. Entonces, por ejemplo, ¿qué nos quiere decir acá? Ustedes saben que mi hombro derecho, cuando yo lo miro al espejo, ¿sí? Si ustedes están mirando, pues, digamos así, la figura que está en el espejo, que está al revés, sería su lado izquierdo. Entonces, simplemente nos quiere decir que es como si todo se volteara. Pero no es que el espejo haga que todo se voltee, simplemente refleja en la misma posición. Recuerden, en primaria cuando uno veía reflexiones, entonces simplemente es, yo estoy acá, acá está el espejo, el punto, si mi hombro derecho está en este punto, el espejo como lo único que hace reflejar, entonces lo coloca a la misma distancia en el mismo punto. Por eso es que nosotros nos vemos claramente como si estuviera volteado, ¿sí? Listo. Y finalmente lo que nos quiere decir acá es que no se invierte vertical, ¿sí? Eso es claro. Cuando usted se mira a un espejo no es que su cara esté abajo y sus pies arriba, no. Simplemente se ve la imagen normal, a diferencia que como pasa en el lateral, ¿cierto? Que como les decía, lo derecho se ve al lado izquierdo del espejo y lo izquierdo se ve al lado derecho del espejo, ¿listo? No es más. Entonces vamos a mirar por qué es que pasa eso, por qué damos todas estas conclusiones a partir de esto. Espérenme. No, esta pregunta se las quiero hacer después. Entonces vamos a mirar ahora sí cómo es que se comporta esto del espejo. Van a mirar cada cosita que vayamos a hacer, ¿listo? Supongamos que yo voy a tener este puntico por acá. Yo voy a reflejar este punto en mi espejo. Este va a ser el espejo. ¿Listo? ¿Cómo vamos a hacer eso? Resulta que el primer rayo que incide de luz, claramente él está en un medio que tiene luz, entonces el primer rayo siempre va a ser acá, perpendicular al espejo, ¿listo? Va a ser perpendicular al espejo. El rayo va a ir dirigido... Profe, perdón. Es que si puede dejar entrar a Paula, por favor, que ella se salió, la sacó de internet. Ay, pero no está en la sala de espera. Espérame, mira si ya la ingresé. Paula Pinzón, ya. Sí, profe, ya me dejó entrar. Bueno, tranquila. Entonces, el primer paso, todo lo que dijimos antes, es simplemente para entender esto que vamos a hacer acá, ¿listo? Que la imagen del espejo se voltea, que no se voltea vertical, que es una superficie lisa, entonces que los rayos van a reflejar. Vamos a ver cómo es que se comporta esto, ¿listo? Préstame mucha atención a todo lo que vamos a hacer. Resulta que el primer rayo es este rojo que yo voy a hacer. Entonces viene el rayo de luz, choca acá con esto y lo que va a hacer es devolverse automáticamente, ¿listo? Entonces, siempre la imagen virtual, es decir, la parte del espejo, nos va a reflejar, ya les voy más delgadita, lo voy a hacer, nos va a reflejar el rayo reflejado, es decir, este que va en otra dirección. Entonces, supongamos que está por acá, ¿listo? Digamos que me quedo derecho, no sé, no me quedo como torcida. Acá, digamos que acá. Listo, supongamos que ahí me quedo recto. Entonces, llegó el rayo de ese puntico, chocó y se reflejó otra vez para arriba. Entonces, siempre la imagen virtual va a tomar el rayo reflejado, ¿sí? Que es el delgadito que yo puse ahí. Entonces, vamos a mirar qué sigue pasando. Por ejemplo, si yo este punto, ahora lo reflejo por acá, digamos que acá en este punto, ¿cierto? Entonces, este rayo va a ir en esta dirección, ¿cierto? Va del lápiz hacia acá, este es otro rayo. ¿Y qué va a hacer? Va a chocar exactamente en este punto, en el mismo ángulo. Supongamos que yo acá tengo el mismo ángulo, estoy tratando de calcularlo, supongamos que está bien, ¿cierto? Entonces el rayo llegó y chocó, se fue para acá, ¿sí? Entonces lo mismo, ¿qué hace el espejo? Simplemente lo que hace es reflejarnos internamente, espérenme acá, acá. Lo que hace es reflejar este rayo que fue el reflejado, ¿cierto? Por acá. Entonces, ¿qué quiere decir? Es que no puse el ángulo exacto, pero quiere decir que este puntico que yo tengo acá se va a ver reflejado en este punto. ¿Listo? Va a ser así. Vamos a hacer otro ejemplo con otro punto. Por ejemplo, yo voy a dibujar, no sé, este punto que está por acá. Yo acá no lo tengo en cuadrícula, entonces no lo puedo hacer totalmente perfecto, pero estoy haciendo más o menos como se vería. ¿Listo? Entonces va este rayo, el primer rayo va a ir vertical, ¿sí? Va a ir así perpendicular al espejo siempre, y el rayo reflejado lo que va a hacer es venir y devolverse, subir, ¿cierto? ¿Y qué va a hacer nuestro espejo? Lo mismo que ya habíamos dicho, va a reflejar, va a tomar el rayo reflejado, es decir, este que estaba por acá, este que se devolvió, ¿sí? Entonces se forma esa línea. Ahora vamos a hacer el otro rayo. Supongamos que entonces este rayo viene acá,
digamos en este punto. Choca en este punto y lo que va a hacer es devolverse, ¿cierto? Por acá, sale para el otro lado con el mismo ángulo. No lo puedo hacer perfecto porque no tengo acá un transportador, pero digamos que acá. Entonces, ¿qué va a hacer el espejo? Va a reflejar el rayo reflejado, ¿sí? Y ya. Entonces, ¿qué va a pasar? Si ven que el puntico queda acá. Y ya, entonces, si reflejáramos cada puntico, cada una de esos, los rayos, y se devuelve y se refleja el rayo reflejado en el espejo, empezamos a unir cada puntico y ese puntico nos va formando el lápiz. ¿Listo? En este caso, pues yo lo voy a dibujar así porque no voy a hacer más punticos, pero se vería... Es un poquito difícil, pero se vería algo, sí, más o menos así. Entonces está la parte que yo reflejé de mi lápiz, ¿cierto? Por acá está la punta, que fue lo que dibujamos. Y listo, de ahí dibujaríamos nuestro lápiz. ¿Listo? ¿Sí quedó claro eso? O les hago otro ejemplo con otro punto. Más o menos la dinámica de cómo es que se forma la imagen ahí. Supongo que es un lápiz perfecto y que me queda igual en el espejo. ¿Listo? ¿Sí, chicos? ¿Quedó claro eso? Espérenme, ¿qué pasa? Ahí no. Ya. Espérenme. Digamos acá. Siguiente. Voy a borrar estos dibujitos y vamos a ver este ejercicio si nos interesa, que es el que está en la tarea 1 parecido. Entonces dice: una silla de 70 centímetros de alta se encuentra a 20 metros de un espejo, ¿sí? Entonces, miren acá, les voy a señalar. Entonces, acá está el espejo y acá está por acá la silla, ¿sí? Entonces, está a 20 metros de un espejo y a 3 metros, ¿sí están viendo mi pantalla? Ya. Sí, señora, 2 metros, profe. Eso, 2 metros de un espejo y a 3 metros de una persona, es decir, de este pedacito hasta acá, ¿cierto? Bueno, ahora dice: halle la mínima longitud del espejo de modo que la persona pueda apreciar la silla completa, ¿cierto? Entonces por acá está la persona y él está mirando, ¿cierto?, al espejo, en este caso, y tenemos que decir, bueno, ¿cuánto tiene que ser la longitud mínima, ¿cierto?, este pedacito mínima del espejo para que el señor pueda ver la silla completa, de la parte de arriba hasta la parte de abajo, ¿listo? Eso podría ser un ejercicio, así que vamos a mirar cómo se hace. Entonces, les voy a compartir el tablero que está por acá, que también se los voy a compartir en clase. ¿Listo? Eso sería el ejercicio. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es empezar a mirar cómo se comportan esos rayos de luz, ¿cierto? Espérenme, por acá un rayo vamos a hacer acá. Listo, entonces lo primero que vamos a hacer es la misma dinámica que yo hice con el lápiz, ¿listo? Tomamos el primer punto acá en la parte de abajito, ¿cierto? Y ubicamos un rayo de tal forma que me quede al mismo ángulo de los ojos, ¿listo? En este caso vamos a ver, ustedes si tienen transportador pues les va a quedar más fácil, ¿listo? Pero espérenme un segundo, yo voy a mirar algo acá. Acá. Yo sé que esta persona debe mirar acá debajo, ¿cierto? Debe alcanzar a mirar en la parte de abajo de esa silla. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La luz va a ir de acá abajo, va a llegar a este puntico y lo que va a hacer es que se va a reflejar hasta el ojo de ese señor. ¿Listo? Siempre. Si ustedes lo hacen allá en el cuadernito con transportador y todo, este ángulo va a ser el mismo de acá. En este caso, creo que este programa no tiene el transportador, entonces vamos a mirar acá. Entonces la parte de abajo de la silla se va a reflejar justamente en este punto y va a hacer que esa luz llegue y se dirija al ojo del señor. Pero como habíamos dicho que cómo se forma esa imagen, con este rayo reflejado acá, ¿listo? Y lo mismo vamos a hacer con la parte de arriba de la silla. Resulta que si usted toma de acá, que es lo máximo, ¿cierto?, hasta el ojo de ese señor que está por ahí, entonces ¿qué es lo mismo que va a pasar? Miren esta partecita. Resulta que la parte de arriba de la silla va a ir el puntico, va a ir reflejado acá en este lugar y va a hacer que el rayo se devuelva. Repito, si ustedes miran por allá en su cuaderno, el ángulo va a ser exactamente el mismo, ¿listo? Este ángulo que yo voy a hacer por acá es exactamente el mismo ángulo que vamos a hacer por acá, ¿listo? Y este, de igual forma, es igual a este, ¿listo? ¿Hasta ahí van todos claros? ¿Cómo fue que se formó eso? ¿Sí, chicos?
Sí, profe. Sí, señora. Gracias. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues voy a graficar por acá las alturas de esos triángulos. ¿Listo? Por acá. Espérenme, acá. Supongamos que me quedo perfecto. Y acá voy a necesitar esto. ¿Listo? Ahora, ¿qué más vamos a hacer nosotros? Vamos a colocar la altura que yo necesito. Ok. Entonces, de este pedacito de acá hasta este pedacito de acá del espejo, el señor va a alcanzar a ver toda la silla. Es decir, de la parte de arriba hasta la parte de abajo. ¿Cierto que sí? Él abre los ojos y mira, bueno, yo veo esta parte de arriba y hasta abajo. Entonces, esta distancia que yo llamo acá X es lo mínimo que tiene que medir ese espejo para que el señor alcance a ver toda la silla, que es lo que a mí me están pidiendo. ¿Sí? ¿Claro está ahí para todos? ¿Sí? Sí, señora. Ok, bueno. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar triángulos semejantes. ¿Listo? Voy a señalarlos de diferentes colores para que ustedes sepan pues de qué estamos hablando. Espérenme por acá. Listo. Voy a utilizar triángulos semejantes. Entonces, si se dan cuenta, en esta partecita se va a formar este triángulo. Voy a hacerlo más notorio, 14 por ejemplo. Acá, este triángulo, verde que yo voy a formar acá, ¿cierto? Y a su vez se va a formar hasta este punto. Se va a formar también un triángulo, pongamos que de este color, que va a ir desde el ojo hasta acá, la parte de acá. ¿Listo? Lo más arribita para que ustedes lo vean. Ok, entonces bueno, el verde no se alcanza a ver, pero ahí está, el verde y el rosado, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer ahí entonces? Vamos a utilizar la propiedad de los triángulos semejantes. ¿Listo? Van a mirar muy atentos qué es lo que vamos a hacer. Resulta que yo empiezo a hacer las equivalencias. Entonces, X, que, espérenme, acá, no, acá, listo. Entonces, X, que sería esta partecita que yo tengo por acá, ¿cierto? X es a qué? A este pedazo largo que yo tengo por acá, ¿cierto? Que valdría 70. X es a 70 como su altura. ¿Cuál es la altura de X? Este pedacito. ¿Cuánto mide este pedacito hasta por acá? El dibujo me lo dice. A ver. 5 metros. 5, bien. 5 sobre la altura del grande. ¿Cuánto mide la altura del grande? De acá hasta por acá. ¿Cuánto mide eso? Entonces vamos a mirar. ¿Cuánto mide este pedacito de acá? 2 metros. Muy bien, Felipe. 2 metros. ¿Por qué? Porque dijimos que siempre en un espejo esas distancias iban a ser equivalentes. Las distancias de la imagen real y de la imagen virtual. Es decir, si la silla está a 2 metros, la imagen real está a 2 metros del espejo, entonces la imagen virtual también va a estar a 2 metros del espejo. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto mide toda esta altura del triángulo grande? ¿Cuánto? 7 metros. Despejemos de acá X. Me quedó todo vacío, pero bueno, despejémoslo acá. Entonces sería, este 70 está dividiendo, pasa a multiplicar, ¿cierto? Dime. Ay, tiene razón. 70 centímetros, es verdad, toca pasarlo todo a metros, no me había fijado. Buen apunte. Entonces, espérenme, miramos primero si se nos cancelan metros y metros. Espere, pongamos las unidades entonces. 70 centímetros, por acá yo coloco 5 metros, miremos a ver si se me cancela la unidad, si no, no es necesario, ¿listo? 5 metros, sí, y 7 también está en metros, ¿cierto? 2, 4 y 3, 7 metros. Entonces, en este caso, Juan, pero no es necesario porque en metros y metros se cancela, ¿cierto? ¿Y qué me va a quedar? Centímetros. Entonces, ¿cuánto nos da X? ¿Cuánto nos da X? Bueno, pueden hacerlo, escribirlo en la calculadora, si no, pues es muy sencillito, miren. Acá, como esto está multiplicando, ustedes pueden factorizar, ¿cierto? 70 con este 7 nos da en este caso 10, ¿cierto que sí? Queda 10 centímetros por 5, y eso nos da ¿cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto nos da? 50. 50 centímetros, ¿bien? ¿Quedó claro eso? Ahí estaba buena la pregunta, me están diciendo, bueno, profe, si unas unidades están en metros y las otras en centímetros, si desean pueden pasarlo a todos a centímetros, les va a dar lo mismo, pero en este caso, como yo ya lo había hecho así, yo dije, claro, metros y metros se me va a cancelar,
entonces no son variables, ¿sí? Metros y metros se me va a cancelar, entonces solamente me va a quedar centímetros. Y ya, simplemente, si lo quieren poner todo en la calculadora, ¿cierto? 70 por 50 sobre 7 les va a dar exactamente lo mismo, que serían 50 centímetros. ¿Listo? ¿Quedó claro hasta ahí para todos? ¿O alguna duda? Bueno, Andrés. ¿El resto bien? Bien. Profe, ¿el 70 dónde salió? Ok. El 70 vale este pedacito, mira, que es toda la altura de la silla. Voy a repetir esta parte. Vamos a utilizar triángulos semejantes. Entonces, X, que es, ya les voy a señalar por acá, X, que es este pedacito que yo tengo acá, si lo ven, es A, o sea, yo pongo la rayita, es a 70 porque es equivalente a este triángulo de acá, ¿cierto? Son semejantes. X es a 70 como 5, que sería la altura de ese triángulo, ¿cierto? Las alturas son equivalentes también. 5 es a la altura del triángulo mayor, es decir, este 7 de por acá. Todo eso mide 7. Y ya, despejamos X, que es la distancia que queremos. ¿Listo? Ahora sí, ¿otra duda hasta el momento? ¿Bien? Un ejercicio de estos puede salir en la evaluación y puede salir bueno, en la tarea si hay uno de estos igualitos, simplemente le cambié algunos datos, pero en general es muy parecido. ¿Dudas hasta ahí con algo? Y esta sería la respuesta, 50 centímetros. Chicos, ¿dudas? ¿O bien? ¿Podemos pasar? Bueno, vamos a hacer el último porque ya se nos va a acabar el tiempo. Entonces, van a mirar este último que también es muy importante, pues ahí en la evaluación. Dice, ¿qué altura mínima debe tener un espejo vertical para que una persona de altura H se vea de pies a cabeza? ¿Cierto? Los ojos de la persona se encuentran a una distancia L por debajo de la parte más alta de la cabeza. Simplemente, ¿qué quiere decir? Que cuando usted va a comprar un espejo, ¿cierto? Y usted quiere que en el espejo se vea usted completamente. También podemos determinar cuánto debe medir este espejo, ¿cierto? Vamos a mirar cómo. Entonces, vamos a ponerlo por acá. Este es el ejercicio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Voy a hacerlo así rapidito para que ustedes puedan ver cómo es. Resulta que esta de acá hasta acá, ¿cierto? Ya sabemos cómo funcionan los rayos. Entonces viene el rayo de luz desde por acá, va a formar a el señor, ¿cierto? Y hasta por acá. Entonces los ojos tienen que ver desde la cabeza hasta los pies, lo que hicimos antes, ¿cierto? Miren acá, ese señor ve desde la parte de arriba hasta los pies de la silla. Entonces es lo mismo, vamos a hacer triángulos equivalentes. Esta distancia es D, esta distancia es X, todo eso vale H, y es decir, este señor de acá pues también vale H claramente. ¿Y qué más? No necesitamos nada más en ese caso, ¿listo? Entonces vamos a hacer D es AH, ¿cierto? D es AH, ¿cómo? Entonces ahora vamos a relacionar estas distancias, ¿cierto? De por acá hasta acá, ¿cuánto vale? La altura de ese triángulo, ¿cuánto vale? Chicos, ¿cuánto vale esa altura? Ahí le están diciendo X, bien. D es a H como X es a qué. ¿Cuánto vale toda esta distancia? Desde por acá hasta por acá. Si esto vale X, ¿cuánto vale este pedacito de acá? X al cuadrado. X. 2x. 2X. X más X da 2X, ¿cierto? Entonces, listo, despejemos de ahí. Son sencillitos, miren. ¿Qué podemos hacer con esa X? Pues simplemente factorizarla, ¿cierto? Acá, y se va. Entonces usted ya puede decir que D es igual a que este H está dividiendo, pasa a multiplicar acá arriba y se divide. Es decir, siempre que usted vaya a comprar un espejo, revise que sea la mitad de lo que usted mide. ¿Listo? Esa es la clave para que usted diga, bueno, yo voy a dar todo el uniforme, las medias y todo, que me quede perfecto. Siempre cuando lo vayan a comprar tiene que ser la mitad de lo que ustedes miden. ¿Listo? No pasa nada a qué distancia esté, porque si se dan cuenta, X no nos afecta ahí. Simplemente nos están diciendo que ese espejo ubicado, pues, que esté ahí en la parte de los ojos de uno, ¿sí? Nos va a medir la mitad de nuestra altura. Y listo, chicos, eso sería todo por hoy. Espérenme, hicimos algo acá. Esta pregunta. ¿Y tú? ¿Qué espejo comprarías? ¿Cuáles serían las dimensiones de ese espejo? Listo, ¿sí? Para que ustedes se hagan esa pregunta. Y esto fue todo por la clase de hoy. Los espero la próxima clase, chicos. No falten.